Muy buenos días. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán les da la más cordial bienvenida a esta mesa panel denominada La transición de las comunidades indígenas y sus retos para la preservación y aplicación de sus usos y costumbres en el estado actual. Esto es en el marco de la conmemoración de los 30 años de la institución. Y bueno, antes de dar inicio vamos a presentar y darles la más cordial bienvenida antes que nada a todos ustedes y por supuesto también a las autoridades que nos acompañan en esta mañana. Saludamos con mucho gusto al maestro Miguel Óscar Sabido Santana. Él es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Un fuerte aplauso, por favor. También saludamos y agradecemos por ahora sí que proporcionarnos este espacio, esta sede aquí en la UTM, a María Isabel Rodríguez Heredia. Ella es rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Muchísimas gracias. De igual forma, saludamos y damos la más cordial bienvenida a María Elisa Chavarrea Chin. Ella en representación de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Maestra, bienvenida, buen día. De igual forma, el licenciado Hermilo López Balán, en representación del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado. Bienvenido, buen día. Y también le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a la maestra Noemí Yolanda Chel Ucán. Ella es directora de Educación en representación de la Secretaría de Educación del Estado. Como parte de este programa, pues también agradecerles a todos ustedes, y el aplauso es porque están aquí presentes precisamente para ser testigos de esta mesa panel y todo lo que se va a estar abordando, que van a ser temas muy interesantes, sobre todo por el tema de la importancia de la cultura maya y por supuesto de la preservación de las mismas. Vamos a pedir aquí la presencia de la maestra María Isabel Rodríguez Heredia, directora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, para que nos dirija un mensaje. Maestra, por favor. Muy buenos días a todos. Saludo con muchísimo gusto a Miguel Óscar Sabido Santana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Pues Miguel, la verdad aquí en la UTM estamos muy contentos de poder colaborar ahora sí que con las instalaciones y con todo el equipo que necesites para que se puedan llevar a cabo estos eventos. Quiero que sepan todos los que están acá reunidos que la UTM es una institución precisamente de puertas abiertas, que siempre estamos ávidos para recibir, para intercambiar todos estos conocimientos y experiencias que vengan a enriquecer a la comunidad estudiantil. Me da gusto ver aquí a jóvenes estudiantes de otros colegios, esas chicas de amarillo, a ver de dónde son, de la UADY. También veo allá chicos de gastronomía, también a los próximos licenciados y licenciadas en Derecho. Y pues la verdad es que estas colaboraciones son muy valiosas en el sentido de que no solamente contribuyen al desarrollo académico de las juventudes, sino también a su desarrollo humano, haciendo ciudadanos ahora sí que más conscientes, más reflexivos, más participativos y que tomen acciones en todos los temas que en este caso imparte la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Yo pues con esta pauta del día de hoy dejo abierta la puerta, Miguel, lo que comentábamos, para algún convenio, para futuras colaboraciones, donde podamos llegar aún más a la comunidad estudiantil, ¿por qué no también a la comunidad docente, administrativa que trabaja aquí, y podamos nosotros promover todos los temas de importancia que tienen en materia de derechos humanos. Te refrendamos el compromiso y la apertura que tenemos aquí en la Universidad Tecnológica Metropolitana, casa de estudios de puertas abiertas y de siempre venir a sumar contigo y con todo tu equipo. Pues muchísimas gracias, disfruten mucho. Bienvenido también a los panelistas, que ya me fui enterando poco a poco del gran currículum que tienen. Estoy sorprendida y siempre aprendiendo de estos maestros, ahora sí, que tenemos acá sentados. Vamos a tener el honor de aprender de ellos. Yo los invito a los que están aquí sentados en el auditorio
a que saquen el mayor provecho, a que siempre les digo a los alumnos, a que puedan absorber todo, hacer preguntas y siempre que esta mañana se vayan muy satisfechos de saber algo nuevo y poder compartirlo con su comunidad. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día. Muchas gracias por estas palabras a la maestra María Isabel Rodríguez Heredia, directora de la Universidad Tecnológica Metropolitana. De igual forma queremos agradecer la presencia de nuestros invitados especiales. Se encuentra con nosotros el maestro José Gustavo Arjona Canto, él es secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Maestro, bienvenido, muy buenos días. Asimismo, la doctora Pilar Ventura Martínez, ella es docente en Derecho Indígena en representación de la directora de la Facultad de Derecho de la UADY. Muy buen día, maestra, bienvenida. De igual forma, la doctora Silvia Baeza Aldana, ella es secretaria académica de la Facultad de Educación de la UADY. En estos momentos cedo el uso de la palabra para escuchar su mensaje del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Miguel Óscar Sabido Santana. Muchas gracias. Pues antes que nada, muy buenos días a todos, a todas. Nos sentimos muy agradecidos por su presencia y muy contentos de poder llevar a cabo esta actividad hoy en esta universidad que nos abre sus puertas, y por lo que agradecemos infinitamente a su rectora, a la maestra María Isabel Rodríguez Heredia, estas facilidades a ella y a todo su equipo que nos han brindado para poder llevar a cabo este evento en estas instalaciones el día de hoy. Agradezco infinitamente a todos su presencia. Señalar que, como bien decía Gretel, este año hemos estado desarrollando distintas actividades con el fin, sobre todo, de conmemorar los 30 años de creación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Hemos estado realizando distintas actividades, procurando hablar y difundir sobre todos los derechos que todos tenemos. Derechos humanos que nos pertenecen y nos corresponden a todos, y hemos procurado ir haciendo acciones y hablando de estos derechos, no solamente desde un aspecto general, sino también desde las particularidades, hablando de los derechos de aquellos grupos, sobre todo, que han estado históricamente en una mayor situación de vulnerabilidad, de aquellos grupos que históricamente han sido objeto de desigualdad, de discriminación, y creo que lo que procuramos con estas acciones es lograr esta igualdad que todos merecemos, lograr que la difusión y promoción de los derechos humanos llegue a todos y que todos podamos ejercer nuestros derechos en plenitud y en igualdad de condiciones. Por eso hoy esta actividad va encaminada precisamente a poder hablar sobre los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas, hablar sobre los derechos de la comunidad maya, sobre esa transición que ha existido, sobre los retos y sobre cómo podemos preservar y aplicar los usos y costumbres en nuestra entidad. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de poder escuchar a nuestros panelistas, quienes son expertos en el tema, quienes se han destacado por años, porque son de comunidad, porque además son estudiosos del tema, porque viven día a día todos estos temas de los cuales hoy estaremos hablando. Y por eso igual pues agradezco a María Elisa Chavarrea Chim, a Emilio López Balam y a Noemí Yolanda Chelucán, quienes están en presidium, y también a quienes van a participar como panelistas en esta ocasión. Agradecerles la oportunidad y la posibilidad de venir a compartir con nosotros sus conocimientos, toda esta información que seguramente será muy valiosa para todos nosotros. Quiero agradecer a algunas de las personas que han sido presentadas y a las que no, por su presencia. Desde luego, primero que nada, a todo el equipo de la Comisión de Derechos Humanos que nos apoya en la realización de estos eventos,
al secretario ejecutivo, a la directora de capacitación, vinculación y difusión y a todo su equipo de trabajo, porque ellos cada vez que organizamos alguna actividad siempre están pues muy pendientes de todos los detalles para lograr que las actividades salgan adecuadamente. Desde luego, en estos temas que tienen que ver con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, tenemos una persona encargada de estos temas y pues a él es al que también quiero agradecerle todas estas acciones que ha estado realizando al respecto. Desde luego se han señalado a la doctora Pilar Ventura, a la doctora Silvia Baeza, al doctor William Reyes Cabrera. Muchísimas gracias de verdad desde la Universidad Autónoma de Yucatán por su presencia juntamente con sus estudiantes, al maestro Richard Ojeda Lara, al maestro Eric Vaqueiro Victorín, a la licenciada Aremi Mendoza Cuevas, quienes también nos acompañan también desde la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Universidad de las Artes de Yucatán y de la Secretaría de Desarrollo Rural. Muchísimas gracias. A la doctora Karina Abreu Cano, coordinadora del Centro Institucional de Lenguas de la UADY, a los docentes y estudiantes de las facultades de enfermería de la UADY, al personal docente de la Universidad Privada de la Península, a estudiantes del Centro Educacional Emelio González Montalvo y a estudiantes de esta universidad. Y a todos y cada uno de ustedes que hoy están con nosotros, muchísimas gracias de verdad por su presencia. Pues bueno, para no extendernos más, yo sí quiero refrendar este compromiso de la Comisión de Derechos Humanos de seguir trabajando en la difusión y promoción de los derechos humanos y en particular de los derechos de la comunidad maya. Qué tan importante es poder rescatar nuestras raíces, qué tan importante es preservar nuestra cultura, nuestros usos y costumbres, preservar esa identidad que nos caracteriza como yucatecos, como descendientes de la cultura maya. Para nosotros en la comisión es muy importante, es un tema fundamental en el que hemos estado trabajando en nuestros concursos, en nuestras actividades, siempre tratando de promover esta inclusión de todos por igual. Y pues bueno, hoy es prueba de ello que tendremos este evento tan importante para poder hablar de los usos, costumbres, de la transición de esta cultura maya a la actualidad que hoy estamos viviendo. A todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Esperemos que esta jornada sea de provecho para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras al maestro Miguel Óscar Sabido Santana y también darle la bienvenida y agradecer la presencia de los estudiantes del Colegio de Estudios Universitarios del Mayab que están aquí presentes con nosotros esta mañana. Y pues bueno, también a todo el presidium, gracias por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros y sobre todo ser testigos, como bien comentaba el maestro Miguel, de esta transición que han tenido los pueblos mayas, que si bien hay avances, pero todavía falta mucho por hacer, que precisamente estos eventos son para eso, ¿no? Para preservar y para estar orgullosos de nuestras raíces y de nuestra cultura, que es la cultura maya y por supuesto también nuestra lengua maya. En estos momentos vamos a darles un fuerte aplauso a todo el presidio que estuvo con nosotros e invitarles por favor a que ocupen sus lugares para tomarnos igual la foto oficial antes de dar inicio con la mesa panel. Está con nosotros la maestra María Elisa Chavarreachín, poeta, docente, locutora maya y jefa del Departamento de Patrimonio y Museos Comunitarios de la Sedeculta. Maestra, muy buenos días, de nueva cuenta, bienvenida, gracias por estar aquí. De igual forma, la licenciada Sassi Alejandra Sánchez Chan, ella es poeta, editora y activista maya. Licenciada, igual, gracias, buenos días. De nueva cuenta, agradecemos la presencia del licenciado Hermino López Balán, conductor y coordinador del Departamento de Derechos Humanos y No Discriminación de Independencia. Gracias, Hermino, por estar aquí. Y al licenciado Miguel Ángel Maymay, él es escritor, editor y promotor cultural. Bienvenido, muchísimas gracias. Ahora les dejo con Ismael Pumón, él es capacitador de la Comisión de Derechos Humanos y será el moderador de esta mesa panel. Adelante.
Kimakola, Titalacalesh, Uchicatalesh, Lequina, Tiemesa Panel Cucabatic, la transición de las comunidades indígenas y sus retos para la preservación y aplicación de sus usos y costumbres en el Yucatán actual. Me siento muy honrado por la consideración de moderar este evento con un tema de profunda relevancia y actualidad, sobre todo para quienes nos reconocemos y valoramos nuestra identidad como indígenas en esta región. Yucatán, con su rica herencia cultural y diversidad étnica, es un lugar donde las tradiciones y la historia de los pueblos indígenas han dejado una huella profunda. Sin embargo, en un mundo en constante cambio, las comunidades indígenas enfrentan desafíos significativos en su esfuerzo por preservar y transmitir sus usos y costumbres a las futuras generaciones. Nuestros usos y costumbres no son simplemente prácticas tradicionales, son la esencia de nuestra identidad y la herencia cultural de quienes nos precedieron. Son un testimonio vivo de nuestra profunda conexión con la tierra, la naturaleza y su historia ancestral. A través de estas prácticas se transmiten valores, conocimientos y formas únicas de vida que han resistido al paso del tiempo. Que esta mesa panel dé la oportunidad de explorar la importancia de estos usos y costumbres en la preservación de la identidad cultural, la cohesión social y la conservación del conocimiento tradicional, así como identificar los retos de las comunidades indígenas en Yucatán que enfrentan en su transición hacia la preservación de sus usos y costumbres en la actualidad. El día de hoy contamos con valiosos panelistas con perspectivas muy particulares, quienes nos van a compartir sus conocimientos y experiencias, y creo yo firmemente que va a enriquecer lo que cada uno de los aquí presentes hemos cultivado. Sin más preámbulos, los invito a adentrarnos en esta conversación importante y a escuchar atentamente a las voces y perspectivas que enriquecerán nuestra comprensión de este tema crucial para el presente y el futuro de Yucatán y sus comunidades indígenas. Y antes de iniciar, en términos muy generales, les comento que la dinámica será escuchar primero a nuestros ponentes y después el público, quienes así lo deseen, podrán hacer una intervención a través de alguna pregunta, ¿sí?, para alguno de los panelistas o de manera general. Antes de ello, y para conocer un poco más sobre estas personas que hoy nos acompañan, escuchar primero a nuestros ponentes y después el público, quienes así lo deseen, podrán hacer alguna intervención a través de alguna pregunta, ¿sí?, para alguno de los panelistas o de manera general. Antes de ello, y para conocer un poco más sobre estas personas que hoy nos acompañan, me voy a permitir leer brevemente una semblanza de cada uno de ellos, iniciando con el maestro Miguel Ángel May. Él es originario de la población de Quimbilá, del municipio de Izamal, Yucatán. En 1981 ingresa a la Dirección General de Culturas Populares, siendo este pasado 16 de septiembre sus 41 años de servicio ininterrumpidos. Ha coordinado proyectos relacionados a la cultura y lengua maya en dicha dirección. Es impulsor y participante de diversos encuentros estatales, peninsulares, regionales y nacionales de escritores de lenguas indígenas. Es productor y conductor de 3 programas radiofónicos: Uyik Almayacán en Radio Yol-Ik Xicnalcán, en Radio Yucatán del Mayab, e Ictano en Radio Universidad. Con la asesoría del maestro Carlos Montemayor, formó parte del taller de literatura maya vigente por más de una década y de la que derivó la edición de 2 suplementos, Uya Almaya Winiko y Ukay Mayatán, así como los libros de la serie Letras Mayas Contemporáneas. Entre 2001 y 2007, fungió como jefe del Departamento de Lengua y Cultura Maya del INDEMAYA, resaltando entre sus gestiones el impulso de el Día Internacional de la Lengua Materna, el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, los concursos de la canción en lengua maya, concursos de cuento en lengua maya y la apertura de espacios para cantautores mayas, así como la presencia de la lengua maya en lo que hoy es Teleyucatán, contando con un segmento noticioso en lengua maya. Fue miembro de Escritores en Lenguas Indígenas AC y ha sido jurado en diversos concursos literarios y de oratoria en lengua maya. Docente en materia de cultura y lengua maya en diversas comunidades del interior del estado, así como en la Facultad de Química y en el edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán. Acreedor a la medalla
Yucatán y el premio Italia Moraita del género de interpretación comunitaria. Es conferencista, traductor e intérprete y cuenta con algunas obras literarias, mismas que se han traducido al catalán y al inglés, y entre sus obras podemos mencionar Breve reseña de Quimbilá y 10 relatos mayas. Maestro, muchísimas gracias por su presencia. Seguidamente, ya conocido igual por algunos de nosotros, María Elisa Chavarría Chiu. Ella es maya hablante, originaria de Chumayel, Yucatán, licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Yucatán, técnica en creación literaria por la Escuela de Creación Literaria en Lengua Maya del Estado, maestra en Gestión de Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo y está certificada como perito intérprete en Lengua Maya por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Es diplomada en Historia, Arte y Religión en el área maya, Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Diversidad Cultural, Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Originarios de México, entre otros. En 2017 finalizó un curso intensivo en Dirección de Revitalización de la Lengua en Euskal Herria, en el País Vasco, España, con la organización Garavide, con quien a la fecha promueve la revitalización lingüística. Entre su gama de publicaciones se encuentran Sacalbil Uojo, Voz y Pensamiento de las Mujeres Indígenas, Los Mayas Tienen la Palabra y el poemario Upishemilkushtal. En 2021 ganó el Premio Internacional de Poesía Waldemar Novtsek con el poemario Ixolin Ikmeatzilpuxica. Entre su trayectoria profesional podemos señalar que ha sido docente en la enseñanza de la literatura maya en la Escuela de Escritores Leopoldo Peniche Vallado, así como en la Universidad de Oriente. Ha sido ponente en diversos foros y conferencias enfocados a los derechos y la situación del pueblo maya, las comunidades mayas y mujeres mayas y demás relacionados a la literatura de dicha lengua. Entre 2016 y 2019, coordinadora de campo en la Fundación Coach-Tani y co-facilitadora del proyecto Crianza con Buenos Tratos con parteras de la comunidad de Chemash con la Fundación Apis Sureste. Actualmente es miembro del colectivo de escritoras mayas de Yucatán, Xcusfamor. Desde el 2018 a la presente fecha, es jefa del Departamento de Patrimonio y Museos Comunitarios de la Secretaría de Cultura de Yucatán, resaltando entre otras actividades las cápsulas de lengua maya, #Aprendamos Maya de Cultura en Línea en la página de YouTube de Sedeculta. Maestra, muchísimas gracias por su presencia. Y seguramente conocido por muchos de los aquí presentes, el maestro Hermilo López Balán. Él nació en la ciudad de Ticul, Yucatán, licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Mérida. Es pionero en la conducción del primer noticiero lengua maya de la radio comercial en Yucatán en la extinta estación XEMQ 810 AM, Radio Yoric del entonces Sistema Raza entre 2005 y 2007. Certificado en 2011 como perito e intérprete de lengua maya al español en el ámbito de Procuración de Justicia, así como intérprete en 2019 en la promoción de programas públicos de salud. En el 2019, el Poder Judicial del Estado le otorgó su constancia como perito traductor e intérprete de lengua indígena, maya-español, maya. Segundo y primer lugar en los Juegos Literarios Nacionales y Universitarios de la Universidad Autónoma de Yucatán, en el género narrativa en lengua maya, premio Alfredo Barrera Vázquez, con el cuento Ukushtalil Kuntul Yutzilship y con el cuento Kuyali Kubajme, estos en 2011 y 2018 respectivamente. Durante toda la pandemia del COVID-19, realizó diariamente en lengua maya las traducciones y grabaciones de los audios correspondientes al parte médico de la Secretaría de Salud, así como los mensajes del gobernador del estado, mismos que se transmitieron en medios televisivos y redes sociales. De 2004 a la fecha, conduce los segmentos de noticia en lengua maya y programas bilingües en Sistema Tele Yucatán. Desde febrero de 2021, conduce el programa bilingüe de radio Maya Chicul, producida por el INEMaya, para la señal XHPT 105.5 FM, Uchuki Utan Mayao, de Peto, Yucatán. En días recientes, recibió de la Asociación Nacional de Locutores Delegación Yucatán la medalla Arturo Iglesias Villalobos por su trayectoria como locutor maya hablante para la difusión y preservación de la lengua y cultura maya. Maestro, hola, Luchicata. Actualmente labora en el INEMaya.
La maestra Sacil Alejandra Sánchez Cham, ella nació en Xaya, de Cash, Yucatán. Es egresada de la licenciatura en Lingüística y Cultura Maya por la Universidad de Oriente. De igual modo cuenta con estudios en creación literaria en lengua maya por el Centro Estatal de Bellas Artes. Ha publicado en revistas literarias y antologías, lo que la ha llevado a ser galardonada en diversos certámenes literarios de poesía a nivel estatal. Entre sus publicaciones está el poemario monolingüe Uyol Am. Ha colaborado como Silla México en la localización de Firefox a su lengua. En Yucatán ha participado en la realización de reuniones colectivas llamadas Transaltón para la traducción de la interfaz de Firefox a Maya. En el encuentro de activismo digital de lenguas indígenas, impartió un taller de creación de neologismos en lenguas indígenas para términos especializados en nuevas tecnologías. En 2016, obtuvo el Premio Estatal de la Juventud en la categoría de Preservación y Desarrollo Cultural. Es 2 veces becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el más reciente en el Programa de Jóvenes Creadores 2023, en la disciplina de Letras en Lenguas Indígenas. Actualmente es coordinadora del proyecto de alfabetización bilingüe en Sol y Luna AC, así como editora de Quintzin, sección en lengua maya del periódico peninsular La Jornada Maya. Finalmente, cabe señalar que también es tutora del programa de becas para el activismo digital de las lenguas mayenses de la organización global Voice. Muchísimas gracias, así. ¿Sí? Y bueno, con esto vamos a dar inicio con este pequeño preámbulo a la presentación de sus panelistas. Vamos a iniciar con el maestro Miguel, seguidamente con la maestra Elisa, después escucharemos al compañero Emilio y por último a Saci. ¿Sí? Muchísimas gracias y cedo los micrófonos. Desde que chiquima que voy y que ya que tiene Jesús tu kilo, ahora te le echa, y este yo que no te cala, tú te acá psicota, anan balo cabet a oír te quesh, balo maca wala ui maeshi, balo macan wawoleshi yanaka sikesh, o mae, pues tu me cambia como tu chiquina. Quizá con igual little timasho y atrapata ni kako chulo de tequín del catataca para echar bechame macho el cato con la que na show que capata que ante todo de tequina. Quiero decirles que me da mucho gusto estar con todos ustedes, con mis amigos, mis hermanos mayas, con quienes pues tenemos muchas cosas en común. Somos todos de una comunidad, somos mayablantes, nos une el enorme amor que le tenemos a nuestra lengua, a nuestra cultura y el trabajo que hemos venido desarrollando para buscar a que nuestra lengua y nuestra cultura mayas no desaparezcan. Quiero agradecer también a la Comisión de Derechos Humanos el habernos dado esta oportunidad, el abrir este espacio para hablar de cosas que seguramente van a ser de mucho interés para muchos de ustedes, y también a esta universidad donde regreso después de hace varios años atrás, porque acá tenía un espacio para poder grabar mi programa de radio de nuestros abuelos por las prácticas que realizaban, por las ceremonias que realizaban, y muchas de estas pues tuvieron que realizarse en la clandestinidad, lo que a través de ello propició que de alguna manera hasta hoy pudiéramos seguir teniendo algunas de estas ceremonias, y sin embargo también se crea la figura del ayuntamiento, que es algo que no existía en nuestro medio, y con esto se comienzan a crear leyes que de alguna manera rigen una nueva forma de vida que se venía dando aquí en nuestro medio. Pero conforme se iba dando todo esto, pues la situación de nuestros hermanos mayas pues cambió radicalmente, a tal grado que, según la historia, muchos de nuestros hermanos incluso fueron vendidos como esclavos a Cuba, y mucha de nuestra gente, cuando comenzaron a ser empleados ya más adelante en las haciendas enequeneras,
pues ellos ya comenzaron a trabajar como peones, algunos siguieron como esclavos. De alguna manera la situación no fue, digamos, halagadora para el pueblo maya. Y sin embargo llega la etapa de la modernidad, la situación del pueblo maya no cambia en mucho. ¿Por qué? Porque todas las acciones que se venían realizando, o la mayor parte de las acciones que se venían realizando, no se hacían pensando en que realmente el pueblo maya tuviera un beneficio. Con el paso de los años nos podemos dar cuenta de que ciertas prácticas que existían en las comunidades se fueron quedando en el olvido. Un ejemplo de esto fue cuando la gente de manera colectiva se organizaba y decidía qué hacer en la comunidad. Hubieron épocas en las que la gente realizaba las fajinas y cuando era necesario se organizaba la gente y se ponían de acuerdo cuándo salir a limpiar el centro de la población, en qué momento hacerlo, y entonces se mantenía limpia la comunidad. Cuando había alguna desgracia, por ejemplo, si alguna casa se quemaba, la gente se llamaba a través de las campanas para que la gente se reuniera. Había este pensamiento de colectividad, de comunalidad muy arraigada en nuestra comunidad, y que sin embargo con el paso de los años esto fue cambiando. Una de las cosas también que puedo comentarles, que al menos en mi comunidad, quizá en otras comunidades también se dio, es la policía municipal. La policía municipal era cuando la gente de la comunidad cumplía, por ejemplo, 18 años, pasaba a formar parte de una lista de habitantes de la comunidad, que cuando les tocara iban a pasar a ser policías para cuidar el orden en la comunidad. Pero esto no era, digamos, como algo que fuera tan necesario, porque prevalecía el respeto entre la gente de la comunidad. Entonces todos saben que en algún momento dado les va a tocar personas de servicio y procuraban pues mantener el orden, procuraban no conducirse mal, porque en algún momento dado les gustaría estar en la situación del que iba a ser policía. Cuando llegaba alguien extraño, alguien ajeno a la comunidad, para vivir en el pueblo, lo que era común era que la autoridad lo mandara a citar para preguntarle con qué fines iba en la comunidad, de dónde venía, y también investigaba en otros lugares si no tenía antecedentes penales o mala conducta, y si así fuera, entonces lo que pasaba era que se le negaba la estancia en la comunidad. Todo esto ha cambiado. ¿Por qué razón? Porque ahora existe una gran libertad de que llegue cualquier persona en la comunidad, se establece y de repente se llega a enterar, es que esta persona vende drogas, o esta persona está pues realizando actividades que van en contra de lo que tradicionalmente se hace en las comunidades. Entonces muchas de estas cosas han cambiado. La forma en que la gente se organizaba, pues esto ya se dejó de dar. Ahorita hay mucha más individualidad. Entonces esta parte de la colectividad se ha perdido en todos los sentidos. Y ahora prácticamente pues uno dice, primero yo, luego yo y por último yo. Entonces esta parte de la colectividad, que es tan importante, que eso le da la fortaleza a las comunidades, se ha ido perdiendo. Y así sucede con las fiestas tradicionales. Las fiestas tradicionales en un principio era con la intención de cumplir con una promesa, y sin embargo en la actualidad tiene fines ya comerciales. Esto y otras cosas podemos ir abordando. Desafortunadamente el tiempo que tenemos es poco, pero sin embargo seguramente con los compañeros van a poder tener una visión mucho más amplia de lo que pasa en nuestro estado. Muchas gracias.
Y haciendo una recapitulación rápida de todo lo que comentó, pues él nos habla sobre la historia. La historia de los mayas como tal no inicia con la conquista, como tal vez muchos pudiesen pensar. El cristianismo, si bien es cierto que jugó un papel muy importante, porque como bien señaló, se empieza una persecución, una censura, lo que nos lleva, como señala él, al plan de hacer clandestina, ¿no?, nuestras tradiciones, nuestra identidad. Las figuras como el ayuntamiento se van creando, si bien teníamos métodos de trabajo, como ya había señalado, que todavía en muchas comunidades se practican, ¿no? Llega alguien nuevo a la comunidad y hay que averiguar quién es, de dónde viene, qué hace aquí, ¿sí? Entonces, pues todo esto ya está, nosotros nos hemos estado modernizando. Muy bien, también aprovecho el espacio para agradecer la presencia de la Fundación Haciendas del Mundo Maya y de la asociación Much Anta Yola Anta Kushtar, que nos acompañan el día de hoy. Muy bien. Cedo la voz a la maestra Elisa. Adelante. Ismael, Costanile, Chaveres, Kimakimori, Yavash, Cho, Kahorma, Desbotillora de Pastari, Kiakapeyak, Mulsikbar, y de Sutuk Pela. Esto ya lo más saben, es el AP Tsikbar, fue que es tu pulsar, me digo, le pues ya va a chistite ese team, he cajolo, shanka, tales, ya va a lo tan, betal, este suku, betal, shantina, cajeles, muchísimas gracias por este espacio, gracias a la Comisión de Derechos Humanos por la invitación. Veo muchas caras conocidas y eso pues me da gusto porque este es un diálogo, no es un intercambio. Muchos de los que están aquí pues también provienen de comunidades y creo que eso es lo rico e interesante de este intercambio. Voy a aportar algunos elementos, pero bueno, también el intercambio enriquece este conocimiento, ¿no? Y bueno, las celebraciones y ceremonias forman parte de nuestra identidad como comunidad y creo que esto es lo que da sentido de pertenencia de nosotros a cada una de las comunidades. Para poder decir yo soy de esta comunidad, creo que las tradiciones, las celebraciones es lo que nos hace parte de... yo no podría decir soy de Chumayel si no me siento identificada con sus costumbres, con sus tradiciones y con lo que se realiza en la comunidad. Entonces el dar el sentido de pertenencia nos lo damos nosotros, pero también la aceptación de las comunidades en donde estamos. Y las comunidades mayas también tienen sus propias formas de organización, tanto política, que muy bien ya lo comentaba el maestro Miguel, de sus formas de organización política, social, familiar, cultural y religiosa. Y esto se ve reflejada también en sus distintas manifestaciones culturales, como son en la lengua maya, las celebraciones religiosas, los ritos de paso y la vestimenta, que si bien se han dado muchos cambios a lo largo del tiempo, pero continúan permaneciendo en sus formas organizativas y que esto da cohesión social a la vida comunitaria y mantiene sus lazos de unidad y de solidaridad. La comprensión de los símbolos y de los significados de cada manifestación cultural es parte fundamental para evitar una mala interpretación, como es el caso de la participación, por ejemplo, de los menes o Gota en cada una de las ceremonias. Entender que no cualquiera tiene el don o lo ha adquirido esta transmisión. Recordemos que los menes, muchos de ellos han sido a través de sueños, a través de interpretaciones y a través de una herencia. Hasta hoy no conozco una escuela que sea o que forme. Entonces, también es una manera en que muchas de las celebraciones pues, son practicadas por muchos de los menes, ¿no? Y bueno, yo quiero centrarme en un papel importante que juegan también las mujeres en las celebraciones, en las transmisiones y también como parte de este derecho y de esta identidad como cultura maya, ¿no? ¿Cuál es la participación de la mujer en estas ceremonias y costumbres que el pueblo maya sigue practicando y que los cambios se han venido dando? Y no hay que perder también de vista que muchas de estas celebraciones o tradiciones, ya bien lo decía el maestro Miguel, muchas parten de este sincretismo religioso, ¿no? A la llegada de los españoles, muchas de estas tradiciones culturales se adquirieron con la llegada de los españoles. Podemos verlo cuando la cruz forma parte. Sí, es verdad que la cruz ya estaba, pero ya como tal, como el Cristo que tiene, o las fiestas patronales, muchas de esas vienen ya como parte de este sincretismo religioso, ¿no?
Y bueno, en el pensamiento maya, como bien lo digo, está plagado de este sincretismo religioso desde hace muchos años y se da una mezcolanza de ideas y creencias en torno a las ceremonias y los ritos que las comunidades realizan. Y esto está presente en las festividades que se organizan en torno al santo patrono, los gremios, y muchas de estas manifestaciones se han mantenido gracias a la participación activa de las mujeres, quienes se han preocupado para darle continuidad. La carga que lleva la mujer es sin duda muy grande en la celebración, por ejemplo, de muertos, en la que organizan y disponen, por ejemplo, en los rezos, en la preparación de los alimentos. Por ejemplo, el tipo de alimento que se va a comer es la que indique o la que indique cuándo y qué tipo de alimento se debe de comer. Por ejemplo, cuando fallece un difunto, qué es lo que se debe de entregar, cómo se debe de colocar, si lleva velas, no lleva velas, si lleva flores. Todo este conocimiento parte de esta organización que las mismas mujeres están realizando, los días en que se debe de rezar y qué alimentos se deben de dar o no se debe dar. Es la mujer quien da el acompañamiento al momento de que una mujer quede embarazada, los cuidados perinatales, postnatales, qué alimentos deben o no de comer la mujer, cómo cuidar el ombligo del recién nacido, los remedios o tés o bebidas que la mujer debe tomar para que tenga chuchu, qué color de hilo colocarle, por ejemplo, al bebé en la mano para que no le hagan ojo, qué hierbas ponerle si le hacen o no ojo al niño. Y entonces en algunas ceremonias existe la creencia también, porque no todo es también la participación de las mujeres, en qué tipos de ceremonias deben o no de participar, o que tienen un papel especial o no decirlo limitado. Uno de ellos es la ceremonia del chachac, en el que se realizan rezos y cantos, y que se da una mezcolanza de deidades, en el rezo hacia las deidades mayas católicas, el uso de las cruces, y se relaciona con los puntos cardinales, y el centro que es la tierra. Aquí hay una reflexión. Si no se hace, por ejemplo, en el caso de los que no conocen la ceremonia del chachac, si no se hace la ceremonia del chachac, que es dedicado a la milpa o ese pedimento de la lluvia, si no se hace la ceremonia no habrá lluvia y por lo tanto no habrá lluvias que rieguen las milpas, no habrá maíz, no habrá calabazas, frijoles, habrá una sequía y hasta los pájaros no tendrán que comer y se comerán las semillas. Entonces, como es el dios Chac, es el que riega la tierra a través de un gran cántaro, el dios montado en su caballo blanco y que va regando la milpa. Entonces aquí, ¿cuál es la participación que tienen los hombres? Pues es muy digno de resaltar desde la organización de lo que se va a preparar, pero también el rezo corre a cargo aquí de las mujeres. Se dice que no deben de estar cerca del lugar en que se realiza la ceremonia, porque esta es una creencia y así no lo han transmitido los abuelos, mientras que el payachi o el rezo mientras se hace el rezo, se deben de mantener alejados. Existe una separación más bien de labores en cuanto a la organización, no es que haya una discriminación, porque muchos lo interpretarían como que se discrimina a las mujeres por no estar cerca de esto, más bien forma parte de esta organización que se tiene entre hombres y mujeres a la hora de realizar la ceremonia. Las mujeres se limitan entonces a la preparación del chocó, o ese col con guajicol, para la ofrenda. Entonces esta es la parte específica que le toca a las mujeres y hay muchos estudios que marcan que no es que ellas se sientan discriminadas, sino que es una manera en que ellas se organizan. Y bueno, actualmente la participación de las mujeres es igual o quizá más. También podemos observarlo en el Quetzalcoatl, la presencia también de las mujeres. A las niñas se le hace a los 3 meses y a los varones al 4.º mes. Y bueno, hablando específicamente de algunas ceremonias, por ejemplo, en mi pueblo está el del San Cebolla o la alborada en el caso de Chumayel, de donde yo soy, donde las mujeres con mucho tiempo de anticipación se preparan para esta celebración que es llena de tradición, de convivencia, de solidaridad, donde las personas participan donando muchas de las especies que se usan en esta celebración con el objetivo de dar continuidad a lo que las y los abuelos nos heredaron. Los retos, yo creo, para este tipo es, por ejemplo, en el caso de las autoridades, bien lo decía el maestro Miguel,
Creo que antes estaban los jueces de paz, que actualmente pues muchos de ellos ya no están participando, y mucho también que viene del desconocimiento también de las costumbres y tradiciones, y que creo que para poder seguir participando y que se mantenga hay que comprender la importancia de los significados y los simbolismos, incluso los significados que tiene cada una en lengua maya, y cada práctica cultural tiene un significado propio que no hay que perder de vista. Yo creo que la folclorización es algo que ha demeritado las ceremonias y las tradiciones. No hay que sacar de los contextos en el que se desarrollan las prácticas culturales. Por ejemplo, un chachak tiene sus propios tiempos, un jesmek tiene sus propios tiempos y sus significados, un jeslum tiene sus porqués, que es motivos también de sanación, una curación tiene los motivos, y cuando se saca del contexto pierde su esencia, su significado, y forzamos algo de lo que no es. La valoración de las manifestaciones culturales y no desvirtuar lo que es y el significado de cada uno de ellos. Es un derecho de los pueblos comunicar y manifestar en nuestra diversidad cultural con las propias formas de organización. Y esto se seguirá, las prácticas, las ceremonias, las tradiciones. Me da esperanza de que se mantienen cuando miro el rostro de nuestros abuelos pidiendo a Punakú su bendición para que llueva, que nos bendiga. Esto es resultado quizá de la fe, de la confianza y la creencia de que va a llover. Nicolás. Bueno, en términos que escuchamos, ella se enfoca un poco más en la cuestión de la identidad. Creo que para poder visualizarnos como indígenas, incluso la Suprema Corte tuvo que crear un protocolo, justamente porque determinar quién es indígena o no, ¿sí? No es basta con decirlo. En ocasiones, como ella decía, tengo que sentirlo, tengo que ser parte de toda esa identidad, vivir sus usos, vivir sus costumbres, incluso tal vez hablar la lengua, porque muchos también han nacido en las comunidades y han olvidado esta lengua sin menoscabo de que puedan ser considerados indígenas. A continuación cedo el uso de la voz al maestro Emilio. Muchas gracias. Quien más animó siguiente a la de muchos tambores la hotel si cuando vete les yo la bit yo la que uchpen baro su kan betalo ya castile teve le tío ese bicho le tío uchpen maya ka beshan bash que bicho carnailo columna de Yucatán. Muy buenos días tengan ustedes. También estoy contento por estar en esta reunión, como yo le llamo, para poder platicar un poco de los usos y costumbres, muchos de ellos que demuestran la identidad del pueblo maya, pero no solamente al pueblo maya, sino que también en general la identidad de lo que es el estado de Yucatán. Querrámoslo o no, somos parte de esto. Lo maya, como se le llama, se proyecta a toda la sociedad. No solamente se limita a las personas que se autoascriben o se dicen mayas. En primer lugar, nuestro acento yucateco, nadie se escapa de eso. Así que el que discrimina, el que hace cualquier cosa respecto a lo indio, así hay que remarcar, porque si lo dicen hasta los pseudocomediantes regionales, ¿verdad? Pero en fin, nuestro pueblo maya ha sido objeto de estudios, investigaciones, recopilaciones, tesis para maestrías, doctorados, etcétera, 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 y hasta otros títulos astronómicos que nada le traen al pueblo maya. De nada sirve que venga alguien a mi pueblo a preguntar, tomar fotos, grabar y todo. Va, se gradúa con todos los honores y desapareció. Y a ganar dinero por otro lado, porque así pasa, ¿verdad? Dirán, es un resentido este tipo. No, no es así. Los usos y costumbres son normas no escritas que de alguna manera regulan la vida de los pueblos indígenas y los no indígenas. Muchas de nuestras costumbres y tradiciones son producto de la interacción en aquel entonces de lo que son las costumbres y tradiciones indígenas con lo que nos trajeron los conquistadores españoles. Son muchas cosas que hay que hablar de esto, como mencionaba la maestra Elisa, el maestro Miguel, y sin embargo hablamos de retos, como dice aquí, cómo el pueblo maya se va a ir, digamos, adaptando a los tiempos. La transición de las costumbres, usos y costumbres a través de los tiempos se va dando de manera casi constante, porque finalmente las costumbres que habían en la época prehispánica se fueron trasladando, adoptando elementos de la cultura española
para que, como a fin de cuentas tenemos tanto por resultado, hemos dicho, lo que tenemos ahora como usos y costumbres. La celebración es parte de ellas que mencionaba la maestra Elisa. Pero también hay una cuestión que yo le llamo tergiversación que se está dando en la actualidad acerca del uso, o mejor dicho, mal uso de nuestras costumbres y tradiciones. En primer lugar, se está alegando que en Yucatán se están nombrando pseudo gobernadores mayas que se supone son nombrados por usos y costumbres. Falso entre todas las falsedades. En la península de Yucatán, hasta donde yo sé, y hasta donde que me desmientan, no existe este uso y costumbre de nombrar gobernantes indígenas. Por supuesto que en otros estados de la República sí los hay, pero en Yucatán no existe. Como mencionaba, creo que el maestro Miguel, al llegar a los españoles se imponen las formas de organización que conocemos, los ayuntamientos, los regidores, cabildos, etc. Y hasta la fecha es así como está. Hay organizaciones para organizar las fiestas tradicionales, los gremios y otras actividades propias de la comunidad, pero no existen para nombrar a un gobernante maya. Y que yo ande con ahí están poniendo de moda, de hecho, esa entrega de esos de bastones adornados, cacacholte, le llamamos malos bastones en maya, se dice. Yo también puedo autonombrar al gobernante maya de Ticul, el maestro Miguel de Quimbilá, mi amigo Miguel, gobernador maya de Xeralpul, la maestra Sacil de Shaya, la mujer dice ella es gobernante maya de Chumayel, por ejemplo. Podemos autonombrar de esa manera. Esa es una vulgar tergiversación, pero además se nos está tratando de mostrar como un uso y costumbre de otros lugares. Y también está otra tergiversación en la actualidad, porque estamos hablando de usos, costumbres y otras demás actividades, los términos son amplios. Por ejemplo, estas disque asociaciones de sacerdotes mayas, que existen ahí, realizan ceremonias de todo tipo, de dudosa procedencia, por supuesto, y también al gusto del cliente. Si nacieron tus perritos, voy a contratar a un sacerdote maya de esta agrupación para que haga una invocación, una cosa, lo que tú quieras. Esas bodas mayas que no son más que una boda católica, la ceremonia de la misa católica, es nada más es esa la que te dicen en maya, mal traducido por cierto, ¿verdad? Y las cosas por su nombre. Existe una cosa llamada Consejo de Sacerdotes y Ancianos Mayas, una cosa así. Y aquí, si mal no recuerdo, en Teco hay un jardín botánico encabezado por una persona que de vender, de ser herbolario, ya es quiropráctico, ya es sacerdote maya y todo lo demás, y se presenta como doctor. No puedo decir su nombre porque lo vamos a hacer más famoso, lo conozco, me llevo con él. Esos dos ejemplos nada más son las maneras, como ejemplo del reto que tenemos todos, porque no nos podemos escapar de eso. El que diga que no, pues que no coma pipe en los próximos días que vienen, o que no coma cualquier dulce tradicional. Entonces, eso es lo que hay. Este es uno de los retos que tiene el pueblo maya para, en la actualidad, proyectar y vivir sus usos, costumbres, tradiciones y todo lo que tenemos aquí. No sé si alguien tenga familiares en algún municipio, que levante la mano que tenga familia o que sea de algún municipio, pues más de la mitad, casi todos, un 80% más o menos. Si han tenido oportunidad de ir a la fiesta tradicional de su pueblo, ya saben de lo que hablo. La costumbre, bueno, conozco la fiesta de Chumayel, el pueblo de la maestra Elisa, y es de las más conocidas del sur junto porque comparten la fiesta, las mismas fechas con el municipio de Teabo, prácticamente lo mismo. No sé quién le robó el Cristo a quién, pero aquí luego en otra conferencia la maestra Elisa nos lo puede platicar. Pero eso es lo que hay con esto, la tergiversación de esto. Y no, creo que ella mencionó lo del bautizo también, perdón, lo del Hexmec, mal llamado, y qué bueno que hay aquí todavía alguien en los medios de comunicación. No es bautizo maya, el bautizo es un sacramento cristiano, católico y algunas otras religiones que lo tienen. No hay bautizos mayas, no hay shmenes, es jamen, porque ese sonido se refiere al género femenino. Dirán es machismo, no, como decía la Teresa, hay actividades, organizaciones propias en las comunidades que son realizadas por mujeres y por hombres. Bueno, es que el patriarcado se los impuso para que desempeñen el papel correspondiente nada más a la mujer. Mentira. Muchas veces quienes afirman eso les hace falta ver más box. Les hace falta ir a las comunidades.
vivirlo, porque quienes venimos de una comunidad, hasta se nos hacen raras esas cosas, ¿no? No estoy en contra de las manifestaciones por los derechos de la mujer. De hecho, el machismo existe en todas, hasta parece que es parte, no parece, es parte de los usos y costumbres también, actitudes machistas en todas las culturas del mundo. Entonces, precisamente usos y costumbres, creo que en marzo pasado leí una publicación donde el Senado de la República hizo cambios al Código Penal Federal, en donde hay una sanción para quien obligue a un menor de 18 años a convivir con alguien mayor, ella dice, en condiciones similares al matrimonio. Eso va dirigido, por supuesto, en donde se casan a los niños de menor de edad con personas mayores, o los matrimonios arreglados. Eso, por supuesto, no es parte de los usos y costumbres que muchas veces se imponen a las leyes, porque todavía se hace así. Pero esas cosas, ahí sí, hay que señalarlo, y es sano que la ley o que el país intervenga, los poderes intervengan para regular esto. Por lo demás, los usos y costumbres son muy sanos. Ahí viene uno muy cerca a fines del mes de octubre, en el que todos participamos, católicos, no católicos, adoradores de ídolos o no, pero vamos a comer pib. En la Ciudad de Mérida se come pib una semana. Los que somos de municipios comemos comidas los primeros días y el pib a la siguiente semana para despedir a las ánimas. Y bueno, esta tradición, esta ceremonia, conmemoración, pues está arraigada. Dijeron que el Halloween lo iba a desplazar, pero ya vimos que el Halloween se instaló en un lado con su show, su pachanga, que también participamos, porque no, si un vecino hace un Halloween nos invita, pues vamos ahí y ya luego comemos nuestras comidas, ahora sí que para recordar a los eventos. ¿Para qué sirve, por ejemplo, este uso y costumbre, parte de los usos y costumbres, como lo es los finados? Así, nosotros sí le llamamos finados, aquí le llamamos Hanal Pishan también. Más bien, los días de finados cuando tiene lugar el Hanal Pishan. ¿Para qué sirve? A mí me han dicho, ¿para qué sirve? No sirve para nada. No, sí sirve. Conmemoraciones como muy nuestro, el Hanal Pishan, aportan mucho para la convivencia social y familiar, que hace muchísima falta en estos tiempos, y aporta mucho al maltratado tejido social que tenemos nosotros. Eso es lo que sirve, para eso sirven los usos y costumbres. No sé, ya me pasé el tiempo, pero parece que sí, disculpen ustedes. Pero bueno, en términos generales, ese reto que hay, conservar las tradiciones, porque estamos en unos tiempos, hay que conservarlos como están. No vamos a inventar otras cosas, como las fiestas tradicionales que han chocado ahí el torneo de lazo, el destripadero de caballos. Con la corrida de toros nos basta, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Hermilo. En términos muy generales, ¿qué es lo que me gustaría resaltar de esta intervención? Que la sabiduría de las comunidades mayas, como bien señaló al inicio, no están escritas. Todo ello... Reflexionemos un poco más allá sobre qué es esto de los usos y costumbres. Me gustaría que pensáramos un poco desde qué perspectiva se está definiendo, quién lo está definiendo, qué es un uso y costumbre. Porque me parece que es muy importante puntualizar esta parte. Creo que es algo que es muy necesario y creo que es algo en lo que, cuando menos en los últimos años, sí me ha dado como por cuestionarlo todo. Y como dice Hermilo, luego nos van a decir que estamos inconformes, pues que lo digan. Pero creo que es muy necesario esto de estar cuestionando mucho todo lo que ha sucedido y se ha establecido desde tiempos atrás. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es muy dinámica, se mueve y también es permeable de alguna manera. Entonces creo que eso nos tiene que llevar a imaginar una sociedad en la que no siempre van a permanecer las cosas estáticas, ¿no? Y de aquí me gustaría mucho preguntar, ¿quiénes de nosotros aquí ponemos el arbolito de Navidad? Alza la mano, en casa. Y si lo ponen, ¿por qué? Ya sé que es para celebrar la Navidad, pero ¿por qué? ¿Ah? Porque está bonito, ¿sí? ¿Por qué más? Porque es tradición, pero ¿tradición de qué? Es familiar, sí, ¿no? Entonces vamos a traspolar estas respuestas un poquito voy a problematizarlo. Por ejemplo, cuando hay un conflicto en una comunidad y no sé, alguien mató a otra persona, ¿no? ¿Y qué suelen decir? Es por usos y costumbres. ¿Y qué es ese uso y costumbre?
me pregunto, o sea, ¿cómo definimos ese uso y costumbre? Creo que es algo que se tiene que profundizar en pensar qué es esto. Creo que las violencias, sobre todo en las comunidades indígenas, como están definidas políticamente, pues van más allá de decir es uso y costumbre. Por ejemplo, ¿quiénes de aquí acostumbramos que si hay un pleito entre dos familias le voy a dar parte a la autoridad? ¿Alguien de aquí acostumbra a hacer eso? Hay algunas familias que todavía lo hacen. Por ejemplo, en mi comunidad, sí. Si hay un conflicto entre dos familias, lo primero que voy a hacer es dar parte a la autoridad. Pero, ¿qué es lo que suelen decir de afuera? Es que es uso y costumbre, ¿no? Y creo que es algo bien delicado el cómo decimos es uso y costumbre, porque me parece que es una forma, hay una línea bien delgadita entre que decimos que es el uso y la costumbre y entre que lo dejamos pasar muy desapercibidamente y lo encapsulamos en eso y no vemos que es toda una organización política, que es toda una organización autónoma que tiene forma y que tiene algo que está ceñido por todas estas prácticas, como ya lo decía Hermilo, por todas estas prácticas que se fueron dando desde tiempos históricos. Me parece que es muy importante que en estos tiempos logremos analizar cómo es que se ha dado la situación que se ha dado y cómo de pronto todo lo que englobamos en dos términos puede ir más allá y no solamente de decir, es que es por usos y costumbres, porque eso puede borrar muchas cosas. Por ejemplo, a mí me parece un poco absurdo pensar que los actos violentos y las injusticias que suceden en las comunidades están hechas por usos y costumbres. ¿Por qué? Porque tendríamos que pensar qué es lo que está generando que esa violencia esté ahí y que todos esos elementos estén ocurriendo en esa comunidad para que al final termine diciendo que fue por eso. Porque tendríamos también que analizar que las comunidades, en este caso local, de las comunidades mayas, estamos atravesadas por muchísimas cuestiones sociales y políticas que nos llevan a aterrizar en la situación en la que estamos. Entonces, si hablamos de como ya mencionaba a lo mejor él, y el papel de las mujeres y cómo las mujeres mayas tienen presencia a nivel social, también tendríamos que pensar cómo está también permeando, cómo está imbricando, cómo todo está imbricado, es decir, cómo todo nace de adentro para que en la sociedad la mujer tenga ese papel, ¿no? Y esto lo digo porque hay un tema, digamos, también muy común, creo que lo hemos discutido con él, que es el feminismo, ¿no? Nosotras como mujeres mayas no es que digamos yo estoy en contra del feminismo, no, por supuesto que no. Pero si me pongo a analizar cómo es el feminismo desde mi comunidad, desde lo que yo planteo, he conocido, aprendido y mi función como mujer en la sociedad, voy a darme cuenta que es muy diferente a cómo están definiendo el feminismo desde las comunidades que no son mayas como la mía, ¿no? Entonces, por eso es que encuentro ligeramente peligroso el quedarnos solamente muy por encimita del decir es que es por usos y costumbres. Creo que esa es la invitación a que nosotros podamos ir más allá de decir qué es un uso y qué es una costumbre, porque también, ya lo decía también Hermilo, ¿ustedes han escuchado de esto del famoso indigenómetro? O de lo que también nosotros denominamos ya de manera local el famoso mayómetro. Es este check, es esta lista que tenemos que hacer y que tenemos que cumplir las personas que somos pertenecientes a una nación indígena para decir que soy indígena. Y si yo me salgo de eso que dicen que es un uso y es una costumbre, es que ya no eres maya. Es que como ya estás utilizando tacones y no tus chanclas, pues ya no eres maya. Y entonces porque en la comunidad de los usos y costumbres dicen que la mujer va a utilizar la chancla, ¿no? Entonces, también de pobres, ¿no? Por ejemplo. Pero entonces, ¿por qué está determinado eso? ¿Cuál es ese uso? ¿Cuál es esa costumbre? ¿Por qué están diciendo que es así? Lo cual no estoy diciendo que no sea así, sino al contrario, el decir por qué es que es así y no solamente quedar un poco en la vuelta de Navidad porque así se hace. Pues sí, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, yo quiero más bien que este espacio sirva para irnos a esa reflexión, al entender cuáles son estos usos y costumbres, porque me parece que también ese es el camino
para que todas estas políticas públicas, para que todos los elementos que están presentes en la vía legal puedan tener un sentido mucho más apegado al contexto que nosotros tenemos como comunidades. Porque me parece también que no podemos determinar que lo que ocurre en mi comunidad, que es Shaya, al sur del estado, va a ocurrir en la comunidad, no sé, de Uxcan o en Xcan, que está en el oriente. ¿Por qué? Porque podríamos tratar de pensar que es el mismo territorio, sí, pero las prácticas son diferentes. Y por ende, lo que está rigiendo o lo que tendría que estar delimitando cuál sería la forma de entender estas dinámicas políticas, pues también tendría que tener ciertas variantes. Sabemos que es muy complejo. ¿Por qué? Porque como organismos que los organismos que regulan la justicia o que regulan los elementos sociales de los cuales estamos regidos, pues obviamente son organismos que tienen un trabajo bien complejo, ¿no? Y cómo a partir de eso logramos la armonía y sobre todo la autonomía de comunidades o de pueblos. Ese también ha sido un término. Yo les invito mucho también a que lean a politólogas y a investigadoras también de otras naciones indígenas. Aquí está Evi, que es una de ellas. Pero también pueden leer a Yasna Aguilar, pueden leer a Tajeu Díaz, pueden leer a Gladys Zul, que son mujeres que están haciendo una propuesta muy interesante sobre la política y sobre justo estos temas de usos y costumbres en relación a los pueblos indígenas de diferentes espacios en México y también en Guatemala. ¿Por qué? Porque creo que este es el camino que nos va a llevar a repensar otras rutas de cómo mirar y de cómo resaltar, darles importancia, de cómo reconocer cómo son estas maneras de organización política, de organización social y de gobierno desde las comunidades y los pueblos indígenas como lo somos nosotros. Pues nada, yo ya también estoy en tiempo, solamente quería como abrirles esta discusión para que a partir de eso nosotros pensemos y sobre todo analicemos qué es lo que estamos determinando y diciendo como usos y costumbres. Bien, creo que la aportación de cada uno de nuestros panelistas ha sido muy rica, ¿no? Y en esta última intervención, la reflexión que nos hace la compañera Ceci creo que es muy interesante. Hablar de culturas, de identidad, usos y costumbres en México es muy serio, es muy complejo. Nuestra propia Constitución reconoce que nuestro país es pluricultural y la identidad de Yucatán no pasa desapercibida. Por región tenemos una tradición muy conocida por todos que es la vaquería, pero nuestros usos y costumbres nos la hacen vivir en cada comunidad de una manera muy particular, ¿sí? Muy bien, pues vamos a ofrecer unos 5 minutitos si alguien del público quisiera hacer alguna intervención. Aquí nuestros compañeros nos van a hacer el favor de, si alguien quiere que levante la mano, les pasan una tarjetita para hacer su pregunta y si nos pueden apoyar, por favor. Allá hay una señora que no la vi, yo vi a señores. Muchas gracias a todos los panelistas y a los estudiantes que han aguantado este tema que, pues, para los antropólogos debía ser de orgullo y siempre ha sido precisamente los antropólogos quienes han limitado y han denigrado en algún momento dado el rol que decía la compañera Cecil. La única que habló del grupo, de todo el grupo de Nación, fue Cecil, porque los demás nos interesa como cultura, como pueblo, como términos denigrantes que denigren, y esto está instaurado desde las instancias antropológicas. Desde los antropólogos pisotean a la nación maya y se crea un mito y se crea una creencia de que los mayas han disminuido. El 52% de la población yucateca es maya blanca. Todos somos mayas, poco menos, comamos menos pip o menos o más pip, más panuchos o más salbutes. Somos 52% de mayas blancas.
y de todos los aquí estudiantes presentes, son el 30% que el 1 o 2 de junio del 2024 van a decidir quién va a ser él o la gobernadora, él y el presidente. O sea, ustedes tienen que tener un nivel altísimo de conciencia de lo que se está aquí replanteando. No es solo el tamal, como diría un diputado esta semana, no es la penca. El Enequén me dio pena en un diputado estatal que diga que la bandera maya debe de llevar una penca, por favor, un Enequén. Mis alumnos llegaban ensangrentados a mi aula de primaria después de amarrar el Enequén. Y para mí no tiene nada que ver el Enequén, más bien lo tiene que ver con los hacendados, con los que han explotado. Bueno, dispénsenme, es que yo fui maestro de primaria 16 años, ¿sí? Y conozco a fondo, en normales rurales, conozco a fondo la gran problemática y el gran conflicto de la nación maya. No es pueblo, por favor, les suplico que dejen de hablar de pueblos y de cultura. Es la nación maya. Eso ha sido instaurado por los antropólogos, que les dicen, vengan ustedes y repitan como loros que son ustedes un pueblo maya. No son un pueblo, es una nación. Tiene toda la estructura. Cada día se está descubriendo más y más y más de la gran producción científica que se supone que la UTM tiene que estar estudiando. Debe de haber un curso de, sí, la ciencia de la nación maya, debe de estar precisamente acá. Y no repitiendo textos de otros países que no nos dicen nada. A mí me gustó Sacil cuando habló de abogadas, de expertas, mujeres, mayas, ¿sí? Y eso dice que hablar. ¿A qué voy en concreto? Ahora sí, se lo voy a contar rapidito. En 5 años de este gobierno no ha hecho una difusora en la nación maya. Una difusora. No se han publicado los libros que prometieron para la nación maya. No se ha hecho una televisión en Mérida que se debe de estar transmitiendo en esta universidad. Esta universidad tiene todo para transmitir. Yo le decía a un compañero antes de llegar a vinculación, le digo, ustedes deben de estar creando las computadoras, aquí se deben de estar armando las computadoras para vender para el Estado. Ese es el papel en un momento de las universidades. No solamente hacer el mito en un momento dado. ¿Por qué? Porque la compañera que estaba en el País Vasco, yo estaba en el País Vasco, todas sus radios están en vasco, televisores en vasco, producen al año 6.000 libros en vasco. Y en Yucatán no sé cuántos miles de libros se han editado en Yucatán en este año. ¿Cuántos miles de libros en maya? ¿Cuántos? Díganme. ¿Cuántos? Contados con los dedos de la mano. Entonces yo creo que venimos a estos eventos a replantear realmente el rol de la nación maya, porque hay una instancia de efervescencia y de resurgimiento de la nación maya. Y a eso debemos de estar viendo, como diría Sacil, y no estar solo hablando del PIB, del Pibinal, del Panucho y del Salbut. Perdónenme, eso se lo digo a los diputados del Estado, que quieren crear un himno que hable del Enequén, del faisán y del venado. Eso es de la oligarquía, perdónenme, y con la disculpa que se merecen todos los adoradores de la bandera. Desafortunadamente uno solo no hay muchísimos para conocer, y están hablando de usos y costumbres originales. Yo mencionaba que los usos y costumbres son parte de esta interacción que hubo desde los tiempos de la conquista, y es lo que tenemos actualmente. Las reminiscencias, lo que tenemos actualmente, son mestizos prácticamente, ¿no? Nuestros Manalpichanes mestizos, los elementos que luego fueron, su origen obviamente es prehispánico, pero costumbres originales, pues yo creo que son originales los que tenemos actualmente. Su originalidad consiste precisamente en realizarlos tal y como marca la tradición, no agregarle ni quitarle. A la celebración de los finados de Manalpichán le han agregado el desfile de los pandas, que no es nada nuestro. Disculpen también, como decía el maestro, no es una realidad. Eso surgió en la Ciudad de México cuando el caricaturista José Guadalupe Posada crea el personaje
de la calavera, la garbancera. Luego, si no me equivoco, Diego Rivera le da ya forma como lo que es la Catrina y queda como una costumbre también en la Ciudad de México. Pero alguien tuvo la idea de decir, por ejemplo, bueno, ahora hasta todos de las ánimas, marcha de las ánimas, vaquería de las ánimas, borrachera de las ánimas van a ir a la cantina, las ánimas por aquí, las ánimas por allá. Y curiosamente los que se pintan la cara de calavera, panda, pues ni saben por qué se hace o cuál es el origen real de esto, ¿no? Yo creo que también es una imposición, como decía el maestro, es algo también oligárquico, porque viene de un grupito que de manera comercial. Yo siempre digo y sostengo de que los elementos o nuestra cultura de lengua maya son atractivos por sí mismos, y me atrevo a decir que toda la cultura de todos los pueblos originarios de este país son atractivos por sí mismos. No hay, es innecesario y necio quitarle o poner elementos. Y a colación viene esto hablando de cosas originales. Hace unos días en la página del director del Patronato de Cultura, disculpen si es amigo de alguien, publicó unas fotos de un supuesto sacerdote maya, caracterizado como los de la película Apocalipto, con su taparrabo, su cola de caballo, tatuado. Las fotos eran supuestamente de una sanación a unos incautos turistas extranjeros que no sé cuánto habrán pagado por esto. Eso que llaman sanación es como lo que hace el men, como se le llama, santiguar a alguien. Santiguarlo para quitarle una mala energía, los malos vientos que le dicen. Pero no es un show, como decía Elisa, todo tiene sus tiempos. No es un show, no es xcaret. Como nunca ha sido xcaret, si te invitan a xcaret gratis, va a ser, fíjense que yo lo pensaría mucho de ir. Prefiero ver en mi casa, cuando mi mamá ya grande sale y le pide permiso a la madre de Chaya para quitarle las hojas. Prefiero ver eso a ver el juego de pelota de xcaret y otras cosas que están muy bonitos, deja mucho dinero. Se publica esto como una sanación en Ekbalam. Eso es una tergiversación más. Eso no es original. Así que vamos a usar algo original. Bueno, yo les recomiendo la página de la Wadi, por ejemplo, Cultura Wadi, por ejemplo, hay muchísimo material en donde podemos leer, conocer. Hay investigaciones hechas ahí, están ahí publicadas, ahí sí. O busquen en páginas como de la UNAM, por ejemplo, hay investigadores de la cultura maya como la doctora Mercedes de la Garza. Póngale obras de la doctora Mercedes de la Garza, les va a aparecer muchísimas investigaciones hechas por ella. Entonces, un solo sitio para buscar algo así, que estén ahí como que enlistados, pues no hay. Al contrario, hay muchos. Pero hay que tener cuidado también, porque cada página en el internet encontramos cosas así bastante raras. Me encontré por ahí un video una vez, no recuerdo el nombre de esta página, en donde pues documentaron un Hexmec, en donde dice que además el Hexmec no lo realiza un men, por Dios, lo hace el padrino, es el que da las cuentas al niño o a la niña alrededor de la mesa. No es necesario un men. Siempre hay el abuelo, la abuela, la tía, la más grande, la que lleva las cuentas de las vueltas a la mesa, y es entre los padrinos y los papás. Los padrinos pues son gente reconocida en la comunidad. Hay gente en algunos pueblos, en muchos pueblos que tienen ahijados en medio pueblo porque son muy conocidos también, y siempre tienen dinero para hacer el bautismo o el Hexmec. Pero entonces en esta cosa, este individuo, fíjense, ofrendaba al bebé, era una niña, a los alushis, a los vientos. Imagínense qué aberración cultural, es decir, escuchar un verdadero men. Y también esa palabrita que siempre utiliza, a la madre tierra. Entonces, esas son las cosas que buscamos. Si ustedes buscan y les aparece eso, Hexmec les aparece, bueno, ustedes bajan las imágenes o el video y ustedes, bueno, ya tenemos un Hexmec original, no lo es. Entonces, este tipo de cosas, repito, es uno de los retos que tenemos como ciudadanos, como yucatecos, como, en fin, todos yucatecos, yucatecas, que, como decía el maestro, todos somos parte. Nadie se escapa de alguna influencia maya. Ahora,
Sassi decía de el mayómetro, también los que publican. Tengo 80% de sangre maya, tengo 20% de española y 15% de china o japonesa, no sé, ese tipo de cosas. No hay un solo sitio, ¿no? Hay muchísimas publicaciones serias también y también investigaciones de lo mismo. Bueno, nada más para complementar, yo creo que los textos también de Irma Pineda, que ella ha estado también como representante de la ONU, puede servir también como referente. Bueno, échense ahí con los textos de la OIT, de la 169, es de cabecera para leerse. Los derechos también de los pueblos indígenas, también son textos que tenemos que leer obligatoriamente, y también las modificaciones que tuvo el artículo 2 de la Constitución, que también son referentes para poder entender un poco más acerca de lo que se genera de manera y bueno, local y también a nivel nacional. Son libros de referencia y seguramente en la Comisión de Derechos Humanos tendrán allá algún referente en la página, ¿no? Muy bien. Pues sí, en términos muy generales, como bien comentaba Emilio, creo que nuestros usos y costumbres son muy importantes rescatarlos, mantenerlos. Hoy por hoy pues se puede comercializar justamente por fines turísticos, pero realmente lo más que original, yo diría lo auténtico, se encuentra justamente en las comunidades. Preguntan para Elisa sobre los temas de jueces de paz. A grandes rasgos, si nos puedes mencionar cómo es la organización. Bueno, más que organización, es una figura que anteriormente tenían varias de los pueblos, que sí es mi pueblo de Chimayel, perdón, pero yo sigo diciendo que es mi pueblo. Ahí donde actualmente no sé si en todas las comisarías o municipios funcionan, tengo entendido que esto ha cambiado la manera. Anteriormente pues la comunidad es la que lo ponía y actualmente ya es a través del Poder Judicial que nombra a los jueces de paz, y esto es antes de llegar a la parte ya jurídica y más formal, donde hay una conciliación. Al menos en Chumayel a mí me ha tocado, porque he acudido al juez de paz, tienen ellos un libro donde van anotando a la persona que va a interponer su queja y se cita a ambas partes para escuchar cuál es la queja que tiene una parte y llegar a una conciliación, y queda sentado en un libro de cuáles son los acuerdos que se toman, ¿no? Eso es antes de llegar a una demanda más a largo y resolverlo de manera interna. Claro que, como decía Cecil, hay temas que pues sobrepasan los límites ante el juez de paz. Por ejemplo, si se robó una gallina o si el vecino me ofendió, estos son temas que se resuelven a nivel desde lo comunitario. Ya pasando a otros, que si ya hay temas ya mucho más graves como una violación, que se dan mucho en las comunidades, si mató a alguien, eso ya son cosas que ya rebasan al juez de paz y entonces se pasa a otro nivel. Pero al menos en mi comunidad así ha funcionado el tema del juez de paz. Actualmente hay allá un tema que ya entraría como en otra discusión, donde la propia autoridad, o en este caso el alcalde, ha asumido el papel de juez de paz, que en la comunidad tampoco está como muy de acuerdo, y son de estos cambios que bien decías, así que hay que discutir, hay que dialogar más bien, porque son cambios que a veces la comunidad lo deja pues pasar, ¿no? No en todos lados hay temas de juez de paz, pero sí en algunas comunidades todavía se mantiene esta figura. Bien, alguien creo que quiere hacer uso de la voz. comentario, pues muchas gracias, muchas felicidades, de verdad me da gusto verlos hoy aquí, hoy como un comentario más que pregunta. Veía el tema, el título del tema de los retos que como mujeres mayas tenemos, o como mayas en general. Hoy venía caminando y justamente alguien me dijo, hoy vas disfrazada. Entonces casi me regreso y le doy una bofetada. Pero me recordé que hace poquito entonces veía también en las redes sociales hasta dónde hemos llegado, que se vea nuestra vestimenta como un disfraz.
creo que ese es uno de los mayores retos a los que hoy en día, no porque no lo use todos los días, quiere decir que el día que me lo ponga sea un disfraz para mí. Entonces, eso es también un problema muy grande. Bien decía hace ratito aquí el compañero Hermilo, que lamentablemente lo utilizan como forma de burla por los comediantes, hay que decirlo, que utilizan el IPIL para burlarse de nosotros o como según nosotros nos comportamos como mujeres mayas, cuando no es así. Falta muchísimo trabajo, realmente solo quería hacer ese comentario porque va muy adecuado hoy al tema de que mi vestimenta no es un disfraz. Entonces, eso se tiene que pelear, casi ofendió a la persona, de verdad, pero tenía que llegar a escucharles. Así que no me regresé porque además me llevarían a la cárcel, ¿no es cierto? Adiós, Bote. Muchas gracias. En estas tarjetas voy a hacer una síntesis de todo esto porque en términos generales estarían haciendo la misma pregunta. Los retos de las comunidades indígenas justamente para poder seguir preservándose, y también hace mención sobre los usos y costumbres, pero la intervención de la tecnología, cómo nos ha afectado a las comunidades y cómo estamos respondiendo. Y también pues hace la mención, ¿no? Y girando lo mismo, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento de Mérida por ello? Ahí pues sí, yo creo que tendría que dirigirse un poco más al Ayuntamiento, pero no sé si alguien quiera responder esta pregunta. Bueno, en realidad el pueblo maya tiene muchos retos enfrente. A lo largo de nuestra historia, pues más de 500 años, pues, el pueblo maya todavía sigue existiendo. Muchas de nuestras manifestaciones pues se siguen dando, otras han cambiado. Elementos nuevos que se han introducido en muchas prácticas, otros que se han eliminado, se han sustituido. Y el surgimiento de muchos programas oficiales que ha hecho que a veces en las comunidades pues sus prácticas las vayan cambiando y muchas veces no es por voluntad propia, sino porque no existe otra opción. Yo creo que uno de los mayores retos es seguir hablando nuestro idioma, que a través del idioma se van a ir transmitiendo pues, los saberes que tenemos. Pero en esta tarea no es solamente pensar que es el compromiso del pueblo maya, es el compromiso también de las instituciones. Estamos hablando de que el pueblo maya, pues, ahora en la actualidad está contemplando varios derechos que tenemos. Y sin embargo, en los hechos, esto no se da tal cual como se establecen las leyes. Tiene que haber un cambio de actitud hacia el pueblo maya, valorar realmente las prácticas que se vienen realizando. Ya se ha dicho por acá que no solamente son cosas que se nos ocurren que tenemos que hacer, tienen una función en particular. Y que entonces, si hablamos por ejemplo de la milpa, ¿por qué la milpa no ha desaparecido? O sea, en torno a la milpa, si vamos a hablar, vamos a tener que hablar de ceremonias, vamos a hablar de la flora, de la fauna, vamos a hablar de técnicas de cultivo, vamos a hablar de la narrativa, vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver en torno a milpa, y que pues precisamente esto es algo que no ha desaparecido, a pesar de que mucha gente ha intentado decir, no, pues es que a través de la realización de la milpa pues se quema el monte y por eso ya existe el calentamiento global. Y no es cierto. Muchas de las prácticas que teníamos nosotros han desaparecido. ¿Por qué razón? Porque las nuevas leyes no están contemplando precisamente estas prácticas. No nos preguntan qué queremos y qué no queremos. Hasta hace poco se decía, bueno, ahora al pueblo maya se le va a dar la oportunidad de que entre ellos sean elegidos algunos candidatos a ciertos puestos de elección popular, diputado o senador, qué sé yo. Y sin embargo mucha gente se aprovecha de esto para hacerse pasar por maya, para gozar de estos beneficios y lograr sus fines personales. Y esta es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado con ello, porque el pueblo maya necesitaría saber exactamente cuáles son los derechos que tenemos para saber de qué vamos a defendernos o cómo vamos
aprovecharlo para seguir manteniendo nuestras prácticas culturales. Es cierto que en la actualidad pues, la modernización nos está comiendo, pero a pasos agigantados. Si analizamos nuestra historia, hemos partido de un punto y nos hemos estado yendo para allá. Pero pocas veces volteamos a ver lo que hemos dejado atrás para decir esto me sirve o no me sirve. Y si me sirve, ¿por qué no retomarlo? Y si no me sirve, pues de alguna manera pues dejarlo a un lado. Pero yo creo que hay muchas cosas de las prácticas de nuestras comunidades que tienen una función muy importante dentro de la sociedad actual y que se está dejando a un lado. Mencionaba en mi participación anterior de que la cuestión de la colectividad es muy importante y sin embargo esto ya se ha dejado atrás porque por la influencia de la cultura occidental nos han cambiado el chip, nos están cambiando la mentalidad. Y si hablamos de derechos humanos, bueno, existen también dentro de los derechos cosas que son particulares de nuestro pueblo y que ojalá también en esta ocasión cuando estamos hablando de que tenemos también los derechos y que haría falta, siento yo, en mi punto de vista particular, de que ojalá el día de mañana para que esto que se está mencionando en las leyes se haga efectiva, pudiera haber la presencia de un maya dentro del Consejo en Derechos Humanos, que se puedan seguir trabajando cosas que tienen que ver con la lengua maya, que en el sistema educativo, no solamente en educación indígena se pueda enseñar la lengua maya, que incluso en educación indígena no en todas las escuelas se está enseñando la lengua maya, y no en todas las horas, porque hay un programa nacional que se va haciendo y que entonces pues el espacio que se da para la lengua maya pues es mínimo. Por derecho debería de haber más tiempo para eso, y por derecho no solamente donde hay una escuela de educación indígena, sino también para toda la población. ¿Por qué? Porque si hay una escuela del sistema federal o estatal, no se está enseñando la lengua maya aún estando en educación indígena allá. No porque educación indígena se piense, ya se está atendiendo a todo el pueblo maya, y no es así. Cuando se habla de la figura del juez de paz, en otros estados esta figura ya no se está respetando, no se está tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces, según comentaban algunas autoridades cuando fuimos en Quintana Roo, decían, es que porque se les tiene que dar algún apoyo y ya no se está considerando. Ahora cuando hablamos, por ejemplo, de la figura de los comisarios municipales que son considerados como auxiliares de los alcaldes, ¿qué pasa? Que muchas veces no se les respeta y se les trata como menores de edad, incluso las autoridades se dan el lujo de regañarlos, cuando que son autoridades de una comunidad y que también se merecen el mismo respeto, y se les debe consultar qué es lo que en su comunidad está sucediendo, qué necesidades hay en la comunidad como para que entonces se pueda hacer un plan de trabajo municipal de tal manera que beneficie a todos. Si no, esto que se está mencionando en las leyes de que realmente el pueblo maya tiene sus derechos y no se está respetando y no se está cumpliendo, y todavía cada día vemos acciones de discriminación de una y mil formas, y está presente, y muchas veces se niega. Hay autoridades que se atreven a negar de que esto lo estén haciendo, y sin embargo pues cuánta gente no lo ve, no lo siente, no lo ha padecido, las injusticias, y que entonces esto pues tiene que acabar. Tenemos que ver de qué manera este tipo de cuestiones se pueden ir resolviendo. No es solamente que digamos vamos a hacerlo, también tiene que haber esta apertura, porque muchas veces aquel que se atreve a expresar sus puntos de vista o decir su desacuerdo con las autoridades, a esta persona se le persigue, a esta persona se le amenaza, y entonces no es una cuestión tan sencilla, pero tampoco es una justificación como para que digamos no vamos a alzar la voz, no vamos a señalar las injusticias que se están cometiendo. Yo creo que hay mucho por hacer, se ha trabajado bastante, pero hace falta mucho por hacer. Hace falta una mayor presencia en medios de comunicación, hace falta una mayor presencia en las instituciones, de que la lengua maya no solamente esté escrita en un pequeñísimo lugar, sino que en todo lugar, y que también la atención que se vaya a dar al pueblo maya pueda ser en su propia lengua. Si no, no hay acto de justicia.
Creo que a lo largo de la historia a los pueblos indígenas y en particular al pueblo maya no se ha utilizado para otros fines, y eso tiene que acabar. Asambleas maquinadas, maquilladas como para hacer ver de que el pueblo maya está acordando algo, es algo que es una práctica común que tiene que acabar. Tenemos que estar más conscientes de lo que pasa en el pueblo maya. En Ixil se ha manejado mucho de cómo una inmobiliaria o un grupo de empresarios están tratando de apoderarse de las tierras de la gente de allá, y sin embargo cuánta gente de la sociedad está respondiendo a esto que está pasando. Cuando lo de común, cuando se estaba diciendo que es que se está contaminando el agua por la empresa de Quequén y todo eso, la gente incluso hizo marchas acá en la ciudad. ¿Cuánta gente realmente se informó de qué está pasando y si en realidad esto está afectando a la comunidad? Pero eso a la larga no es solamente algo que afecte a esta comunidad, sino nos va a afectar a todos. Llegó esta empresa de Modelo, hay una fábrica de cervezas, el agua de donde se está agarrando del subsuelo. Hace poco anunciaron la apertura de otra. ¿Y qué va a pasar? Bueno, nada más tenemos que imaginarnos qué podría pasar. Entonces hay muchas cosas que tendríamos que analizar y también saber qué acciones tomar, qué postura tomar en este caso, que no es algo tan sencillo, es algo complejo. En lo que nosotros intentamos ganar terreno, en lo que nosotros intentamos hacer cosas, hay otras instancias que se encargan de frenar las iniciativas que estamos queriendo hacer. Y entonces no es sencillo, pero sí creo que es un derecho que tiene el pueblo maya de expresarse en su propia lengua, de pedir que se nos respete, de pedir que nos dejen realizar nuestras prácticas culturales, y esas imposiciones tienen que dejar de darse. Gracias. Y ya para concluir con esta sesión de preguntas, voy a hacer esta que nos están señalando, a ver si alguno de los panelistas igual la quiere atender, y con esto estaríamos cerrando esta sesión. Si alguien gusta o desea hacer alguna pregunta, se le puede dejar una tarjeta, que nos deje un correo electrónico para poderle hacer igual llegar alguna respuesta. Preguntan si alguno de los que estamos aquí presentes, panelistas, conocen de algún programa que esté enfocado en llevar educación sexual y violencia hacia la mujer en los pueblos indígenas, y si tienen alguna sugerencia, así como qué usos y costumbres es las que ya se han olvidado. Y por lo del Supremo Consejo Maya, pues preguntan si aún sigue existiendo. En el tema del primero que comentabas de las niñas, bueno, yo creo que hay varias asociaciones de la sociedad civil que están trabajando en comunidades. Uno de ellos está APIS, que se ha enfocado a trabajar no solo con niñas, sino también con mujeres, y creo que también a través de la Secretaría de las Mujeres han implementado varios programas para llegar pues, a todos los municipios con el tema de la prevención de la violencia, y manejan también el tema de niños. Incluso tienen promotoras que son mayablantes y han tratado de abarcar mucho este tema, ¿no? Yo nada más, bueno, sería esa parte. Y bueno, yo creo que uno de los retos, aprovechando el micrófono antes de pasárselo, yo creo que es este involucramiento también de la comunidad. Muchas veces perdemos de vista que nos hablan como expertos para hablar de estos temas, sí como pertenecientes a una comunidad, pero la comunidad o el pueblo no está presente para escucharles cuál es su reto. Yo podría hablar a lo mejor de Ixil, de lo que están pasando los pobladores, pero no está uno aquí para que ellos expresen qué es lo que están pasando. A lo mejor para mí el juez de paz es la mejor manera de resolver un problema, porque lo estoy viendo desde fuera y a lo mejor como parte de mi comunidad, pero ¿qué está pasando en las otras comunidades? ¿Qué piensan? ¿Por qué hay que seguir fomentando el tema de los usos y costumbres y por qué no? Yo creo que el involucramiento y el que la comunidad vuelva a creer en sus autoridades y en los que los representan, creo que ese es uno de los principales retos también como comunidad, como pueblo, el que se vuelva a creer en los derechos, de que realmente hay derechos, que se respetan los derechos y que se están aplicando los derechos de las comunidades.
Vamos, para agregar, creo que también hay otras organizaciones como la Red PPNOP que están trabajando derechos sexuales y con mujeres, y también en la zona de Quintana Roo está la Casa de Mujeres Mayas, que también trabaja temas de esto, y creo que en Mani hay también una organización que está trabajando en la región sur sobre derechos sexuales en mujeres. Entonces creo que por ahí en CICO también con las compañeras, sí, también están trabajando. Creo que hay varias organizaciones de la sociedad civil que se han dado a esta tarea muy importante, sobre todo porque es un tema bien complejo. Muchos le dicen que es tabú en la comunidad, pero yo creo que ahí hay otros términos que habría que analizar del por qué. Pero sí hay personas que están trabajando. Y yo nada más quisiera agregar que tenemos que considerar que no podemos pensar ni visibilizar a los individuos como entes fragmentados, es decir, no solamente voy a pensar en la lengua y entonces voy a hacer programas en relación a la revitalización lingüística sin pensar en aspectos sociales, sin pensar en aspectos educativos, sin pensar en aspectos legales, es decir, tendríamos que estar pensando en todo lo que engloba a un ser humano, a una persona, para decir que estamos atendiendo las diferentes necesidades o las diferentes áreas que tendríamos que estar abarcando en relación, ahora sí, a cultura, a lengua, a educación, a legalidad, etcétera, porque ya lo decía Hermilo por ahí, y alguien preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son, dónde puedo encontrar estas tradiciones originales, ¿no? Creo que las tradiciones más originales que podemos encontrar son aquellas que están hechas directamente por sus propios actores principales, es decir, la comunidad en este caso, ¿no? La gente del pueblo, la gente que está ahí directamente. Y un ejemplo muy claro, ya lo decía Hermilo, ¿no? El famoso Shmen, incluso creo que ya hasta estas personas se dicen Shmen cuando son Jmen, pero ¿a quiénes está atendiendo? ¿Quién es su público? Si nos vamos realmente con un Jmen, es más, nos va a decir, no voy a cobrar nada porque lo que yo hago no es algo que se pueda pagar. A diferencia de los que cobran incluso en dólares y emitan facturas. Llénalo. Muchísimas gracias por la intervención. Creo que a lo largo de esto empezamos con un poco de historia, de dónde venimos, cuándo nacemos. Ya nos dimos cuenta que ya somos antes de 1500 y algo cuando llega la conquista, y nos hemos acercado un poquito más a lo legal, a lo actual y un poco con la tecnología. Pues agradezco muchísimo aquí a mis compañeros panelistas, a las autoridades de la comisión por la oportunidad también que nos dieron, y pues cedo el uso de la voz a nuestra conductora, ¿verdad?, para cerrar con esta actividad. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.